Pues muy buenas tardes y gracias por darse el tiempo de venir. Creo que como estamos poquitos, no hace falta que use esto, ¿no? Mejor lo voy a apagar. ¿Escuchan bien así? Sí, ¿verdad? Ya si llegan más. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué estamos el día de hoy aquí? Venimos a presentarles un programa que se llama Stress Toolbox y en particular quería platicarles por qué estoy yo el día de hoy acá. Entonces, mi nombre es Emiliana, soy directora de educación y socia fundadora de una asociación civil que se llama Atentamente. Y yo estudié física porque a mí lo que me interesaba realmente era entender pues qué pasa con la mente y las emociones, porque siempre veía que pues claro, o sea, algo que está afectando constantemente nuestras decisiones, lo que hacemos, etcétera, es este mundo interno y pues en la escuela nadie me podía explicar ni qué es la mente, ni qué son las emociones y realmente era difícil incluso poder observarlas de manera directa, porque cuando estudias psicología o algo así siempre estás viendo correlatos del aspecto de la mente o de las emociones y neurociencias pues también son, ¿no?, las corrientes eléctricas, etcétera. Entonces fue que hice mi carrera en física y luego me metí más bien en temas de neurociencia y educación para entender mejor qué es la mente, qué son las emociones y cómo afectan todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Y en ese camino me encontré con muchas técnicas, tanto que vienen de la ciencia como que también vienen de tradiciones contemplativas. Estuve viviendo en India un par de años, etcétera. Y con un grupo de amigos muy cercanos, entre ellos Emilio, fundamos esta asociación civil Atentamente, donde básicamente lo que hacemos, estamos trabajando desde el 2013, nacimos formalmente, es compartir técnicas que nos ayudan a descubrir y a trabajar con el potencial de nuestra mente. Lo hemos hecho en el ámbito educativo, trabajando con escuelas, hemos capacitado a miles de directores, diseñado el currículum nacional y además también trabajamos con empresas y gobiernos y nos interesa mucho también el tema de liderazgo. Entonces, ese es el contexto desde donde venimos y venimos en particular el día de hoy a presentar este tema del Stress Toolbox porque también algo que ha como crecido, al menos se habla cada vez más, es que uno de los grandes problemas que tenemos en México, por ejemplo, y de hecho en el mundo, es esta pandemia de estrés, ¿no? Entonces México tiene los primeros lugares en el mundo donde que se reportan estrés laboral y incluso más que en China, más que en Estados Unidos, teniendo pérdidas de millones de dólares al año y además también, pues obviamente afectando la salud física y mental de las personas. Y también hemos visto que en empresas de tecnología se han hecho encuestas muy amplias y que también se reporta que justo en las empresas de tecnología, como Google estuvo en esta encuesta, entre el 40 y 70% de las personas que trabajan ahí reportan tener estrés o un grado todavía más alto que es el burnout, que es justamente... ¿Relacionado al trabajo? Es relacionado al trabajo. Todas estas encuestas son relacionadas con estrés laboral, que por supuesto también pues, está mezclado con lo que traes desde casa, ¿no? Pero están dirigidas a estrés laboral. Entonces, pues ahora me gustaría que viéramos si este es un tema que tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Ya les dije como el panorama general, o no. Entonces vamos a hacer esta prueba que está validada científicamente, es muy precisa, y se le llama la prueba del delfín. Entonces, era muy importante que tuviéramos una buena pantalla, porque en esta prueba ustedes tienen que ver con mucha atención lo que va a suceder. Entonces, lo que van a ver a continuación, la idea es que estén muy atentos a lo que van a ver en la pantalla. Y lo que van a ver a continuación es una imagen donde va a haber un delfín y van a ver, de hecho, otro delfín que es idéntico. Tendría que ser idéntico. Pero si ustedes ven algún cambio, el grado de cambio que ven en ese delfín mide su grado de estrés, ¿sí? O sea, van a ver un delfín, tendrían que ver dos delfines idénticos si no están estresados, ¿sí? Pero si están un poquito estresados, pues van a ver un poquito diferente, ¿no? Y entre más estresado estés, vas a ver más diferente, ¿ok? ¿Están listos para la prueba? ¿Sí? Bueno, 1, 2. Bueno, claramente. Igualitos, ¿verdad? No, claramente. No se pueden ir, ¿verdad? ¿Cómo ven este? Se tienen que quedar aquí, ¿cierto? No, bueno, claramente esta es
Esta es una broma, pero hay muchos test de estrés, de hecho, como una parte del curso ya formal, que será un curso de 8 sesiones para trabajar con los distintos aspectos del estrés, está el tema de la evaluación y poder realmente medir, ¿no? Qué tan estresados estamos, cuáles son aquellas situaciones donde estamos estresados y cuándo el estrés nos hace daño. Esto es simplemente una broma, pero algo que es real es que, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sentido estrés en el último mes? ¿No? La última semana, a lo mejor el día de hoy. Sí, entonces, cuando preguntamos esto en general, esta es la respuesta, ¿no? O sea, el estrés sí es un tema que tenemos ahí, ¿no? Y que está padre entender, pues, qué es el estrés, cómo nos afecta o si nos ayuda en alguna situación y cómo podemos trabajar con él. Entonces, ¿alguien me podría ayudar a dar una definición de estrés? ¿Qué es el estrés? Porque ya dijeron que lo sintieron. Entonces... ¿Es un nivel de sobrealertamiento o hiperalertamiento? Hiperalertamiento. Es una buena definición. ¿Algo que quisieran agregar? Para mí es como una respuesta, como una versión a una situación en particular. Entonces, una respuesta, hiperalertamiento, y a ti te genera aversión. Perfecto. Pues justamente va súper en línea la definición de lo que ustedes dijeron. El estrés, de hecho, es una respuesta física y que también tiene un aspecto cognitivo, que sucede cuando hay una situación que representa un reto o que exige demandas de nosotros. Entonces hay toda esta activación que nos pone en hiperalerta, ¿no? Entonces por eso está la imagen del chita y la gacela, porque ahí pues la gacela no está nada relajada, ¿verdad? Sino justamente la gacela está hiperalerta y todos sus cuerpo y lo que tenga de su mente estará enfocada en, pues, cómo me puedo librar de este chita. Entonces, esa es la respuesta del estrés. Y en las personas se define como, sentimos estrés cuando sentimos que las demandas exceden los recursos personales y sociales con los que contamos. Entonces, hay una demanda que sentimos que nos está abrumando. Y un poquito sobre cómo funciona, pues básicamente nosotros nos damos cuenta de que hay una situación que exige mucho de nosotros, ¿no? Entonces, percibimos a este estímulo, que puede ser un estímulo externo, que es como, ya tienes que el deadline viene y que la hora se acerca y que no está listo la chamba, o puede ser simplemente que te acordaste de algo que tienes que hacer, ni siquiera tiene que ser externo, pero tienes el estímulo y entonces tu cerebro lo empieza a procesar. Y la primera parte que reacciona es el área de la amígdala, que es el cerebro emocional, y que además se conecta con el hipotálamo, que está encargado como de mandar las señales al cuerpo para que se active si es necesario o no, y también con la corteza cerebral, que luego ya es el área que te ayuda a razonar, etc. Entonces, lo que tenemos es que si el estímulo, la amígdala, dice, está canijo, o sea, tienes una demanda muy grande, entonces se mandan las señales al hipotálamo que activan todo el cuerpo, activan el sistema nervioso, listo para atacar, huir o paralizarte, lo que sea necesario para que puedas llevar a cabo la demanda, ¿no? Huye, congélate o atacas básicamente lo que está demandando el cuerpo cuando identificamos que esta es una situación estresante o que tiene muchas demandas. Y pues de alguna manera este sistema funciona como si estás en un coche, entonces ves el estímulo y aceleras, ¿no? Cuando tienes estrés, aceleras al cuerpo, estás hiper todo, listo para enfrentar. Pero cuando se va el estímulo, por ejemplo, en el caso del chita y la gacela, ¿no? Cuando el chita se va, si la gacela sobrevive, entonces es como que metes el freno. Y entonces ese es nuestro sistema nervioso operando normalmente. ¿Y ustedes qué creen que es bueno o malo? Esta como respuesta natural que tenemos ante las demandas. Buena. ¿Por qué? Porque pues, te permite sobrevivir. Hay momentos como, ¿tienes algún ejemplo estresante, por ejemplo, que digas, órale, qué bueno que me estresé? Pues cuando estás a punto de tener un accidente, por ejemplo. O sea, se agudizan tus sentidos y todo pasa más lento y puedes
moverte y tomar decisiones en el momento Ujú. que de otra manera si estuvieras relajado. Pues pudieras igual hacer no hubiera. sin más. Exacto, buenísimo. Y entonces, ¿cuál es el problema con el estrés? Si es bueno. Pues depende de la intensidad de la situación. No, y que se quede, ¿no? O sea, ¿Cuánto el problema tiempo? es que cuánto tiempo. El problema es cuánto tiempo te dura, ¿verdad? Entonces, justamente, y de hecho hay como una curva, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, tienes un reto, ¿no? Entonces, si estás aburrido o así, pues estás como desactivado, no estás enganchándote con las cosas, etcétera. Por ejemplo, en el caso laboral, ¿no? Si no tienes un reto enfrente, pues estás ahí medio picándote los ojos y estás en este lado. Pero empieza a haber algún reto, entonces empieza a haber como un crecimiento de interés, te empiezas a enganchar con lo que está sucediendo y de hecho hay un nivel de estrés, ¿no? De activación, que hay un rendimiento óptimo. Entonces vas a dar una conferencia importante, una presentación, estás a punto de entregar tal cosa, etcétera, y hay un rendimiento óptimo ahí. Sin embargo, cuando el estrés efectivamente se pasa o de intensidad o de duración, entonces ya no estás ahí en ese rendimiento óptimo, sino tu sistema se empieza a desgastar y también tu forma de percibir pues ya no es la misma, ¿no? Entonces empieza a bajar esa curva de productividad y de activación. Entonces esto es importante entenderlo porque el estrés en sí mismo no es un problema, ¿no? Se vuelve un problema cuando es persistente, cuando se vuelve crónico y entonces incluso cuando se puede convertir en burnout, que ahora ya es incluso un síndrome, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa cuando estamos ahí? ¿No? ¿Qué pasa cuando el estrés se vuelve crónico o cuando ya es una fatiga muy grande? Por ejemplo, ¿cómo se ve alguien? ¿Qué síntomas tiene? ¿Pueden reconocer si alguien ya tiene burnout o está muy estresado? Se cae el pelo. Se le cae el pelo, de hecho sí. No duerme, ¿no? No duerme. ¿Qué más? Irritable, supongo. Irritable. Ajá. Todo el lenguaje corporal es como de derrota, ¿no? Es así como negativo. No lo ves levantando la mirada. Uh-huh. Negatividad. Sí. Como negatividad. Exacto. Entonces es algo que podemos notar cuando ya no estás en esa activación buena, sino ya se te pasó la raya. Es algo que todos podemos percibir y se ve en el cuerpo. De hecho, tiene muchas implicaciones a nivel de salud, pero también eso, ¿no? Estás irritable o te deprimes o estás negativo y eso tiene consecuencias, obviamente, en las relaciones y en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, algunos de los síntomas cuando ya tenemos el síndrome de burnout, por ejemplo, es que hay un agotamiento emocional. Entonces ya estás como, te irrita todo o estás en ese punto de estoy completamente deprimido y nada me importa. Hay una falta de eficacia y de propósito. Entonces tienes una meta o tienes que hacer cosas, etcétera, pero ya nada te impulsa realmente a hacer las cosas. Y también hay una despersonalización que tiene que ver con que ya no conectas tampoco con la gente. Por ejemplo, si tienes clientes, tanto internos como externos, o las personas que pasa mucho, por ejemplo, en los hospitales, que están los médicos y llegan al nivel de burnout, pues ya ven al paciente como pues, el número tal y el que sigue, ¿no? Y pierdes esa capacidad de empatizar. Llega alguien llorando, llega alguien a pedirte ayuda y pues ya te vale, ¿no? Un poco de cinismo por esta distancia que estás tomando. No sé si les ha tocado ver como compañeros así en algún momento, familiares. Sí, ¿no? Y está difícil. Entonces, nosotros no queremos dejar de estresarnos, ¿verdad? Sino queremos lidiar constructivamente con el estrés. O sea, cómo lograr que esta activación sí sea algo que nos ayuda y que no lleguemos a estos niveles de estrés o de estrés crónico o de burnout. Entonces, para entender esto, cómo lidiar constructivamente con el estrés, pues hay que entender un poquito cuáles son las causas del estrés. Es como cuando vas al doctor, ¿no? De doctor, pues tengo un síntoma, me duele la panza, y entonces, pues el doctor te va a preguntar, ok, ¿cómo te duele, etcétera? Y va a hacer un diagnóstico que te permite ver las causas. Si es que estás estresado, o si es que tienes alguna infección, o es una indigestión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las causas del estrés? Por ejemplo, si piensan en situaciones comunes donde ustedes o ven que los compañeros se estresan, ¿cuáles serán las causas? ¿Qué nos estresa?
como la carga de trabajo, Ujú. el tráfico de la ciudad, no vivir cerca de la oficina tal vez, incertidumbres del futuro, no sé. O todo. no tener las capacidades en ese momento para sacarlo o hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Ujú. Sí, el miedo a no, Recursos. o el miedo a no cumplir. Van a cumplir. Ajá. ¿Algún otro? De hecho, este es un tema que también se ha estudiado mucho, como cuáles son las causas en general del estrés. Y aquí, por ejemplo, hicimos, aquí se ven más o menos lo que mencionan en diferentes lugares y que pues, son temas que están sucediendo, ¿no? También si hay mal clima, no poder cumplir con las expectativas, turnos largos, que estás, o sea, que trabajaste de más, etcétera, etcétera. Todas estas son causas que se reportan del estrés, ¿no? Pero aquí hay algo, ¿eh? Histeria colectiva. Sí, exacto. ¿Sí? Así se da. Sí. ¿Cuáles se darían más aquí? Lo de la histeria colectiva. Creo que falta de capacitación, ¿no? Gran demanda de trabajo. ¿Dónde? También si quieren agregar alguna. Muchos clientes, poco personal, ¿no? Falta de recursos. Falta de recursos. Ujú. Incapacidad para manejar conflictos. Ajá. Que además pasan, ¿no? Entonces, hay muchas causas del estrés, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer para resolverlas en 8 semanas? Está canijo. Pero algo que está muy importante ver es que hay causas del estrés que tienen que ver con situaciones externas, ¿no? Pues sí, o sea, de repente hay una situación en particular, las personas están existiendo en tal cosas, a lo mejor no tengo ciertas capacidades y ahí hay un problema real que hay que aprender a identificar, porque si tiene solución, el primer paso es, pues, solucionarlo, ¿no? Pero hay veces que pues hay situaciones, hay demandas, hay exigencias que en este momento no vas a poder cambiar, ¿no? De repente pues el tráfico, pues ya no lo pudiste cambiar, o sea, el tráfico es el tráfico, ¿no? O la demanda de ahorita cumplir con un proyecto y que no tenga suficiente personal y que a lo mejor algunos no tengan todas las capacidades necesarias, pero se tiene que entregar, ¿no? Entonces eso no va a cambiar en este momento. Sin embargo, me gustaría pensar en este breve experimento. Por ejemplo, ante una situación cualquiera, ¿no? Por ejemplo, algo que puede ser estresante, llega a ser estresante para muchas personas, es tener que hablar en público, ¿no? Entonces, tú puedes tener como ese reto de hablar en público y a lo mejor ahí tienes dudas, hay información que no acabaste de obtener, entonces tienes ya ese reto enfrente, pero ¿todas las personas se estresan igual ante ese reto? O quién sabe, igual y se estresan igual, pero responden diferente, ¿no? Ajá, exactamente. Pueden estresarse a lo mejor igual, pero responden diferente. Y hay personas, digo, no sé si a lo mejor se identifican, pero por ejemplo, que ese día o un poco antes y demás, pues claro, o sea, te pones nervioso porque es un reto, pero pues pasa la situación y ya estuvo, ¿no? Y ya, y si me hicieron retroalimentación, pues me hicieron retroalimentación y bien, la voy a integrar. Pero hay personas que tengo la presentación en 2 semanas y desde 2 semanas antes estoy pensando en la presentación y te vas a dormir, pero estás soñando, si es que puedes dormir. Un día antes tú quisieras estar fresco y claro para la presentación y no puedes porque en la noche es como si tienes un chango dentro que está guiri, 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 ¿no? Y no te deja realmente estar ahí. Entonces, el estrés no solamente es cuando llega esta demanda, sino cuando puedes tenerlo desde 2 semanas antes. Y puede haber pasado esto y por una semana después, en lo que te dan la retroalimentación o lo que fuera, estar pensando, oye, ¿qué hizo fulanito? ¿Y por qué me vio de esta manera? Etcétera. Y entonces, eso nos sigue estresando, ¿cierto? Entonces, aquí algo muy importante es que claro que hay situaciones, ¿no? Externas. Sin embargo, un gran componente, y eso nos diferencia, es la diferencia entre las gacelas, ¿no? Y los seres humanos, cuando estamos frente a una demanda, que los seres humanos recordamos, digamos, amenazas, nos inventamos amenazas desde antes que sea la amenaza, y luego cuando ya pasó la amenaza, seguimos recreándola. Y cada vez que nosotros recreamos esa amenaza, tenemos a esa chita mental, el cuerpo reacciona de la misma manera que si estuviéramos
con la chita enfrente. Entonces, no solamente nos estamos activando cuando realmente lo necesitamos, sino estamos sobreactivando nuestro sistema desde antes y luego desde tiempo después, cuando no es necesario. ¿Y eso qué causa? Pues un desgaste tremendo físico y cognitivo. Y cuando sí llega la demanda, ni siquiera puedes dar el ancho porque ya estás como sobre trabajado, ¿no? Esa es como la cosa muy importante con el estrés en los seres humanos. Y regresando a la definición, una persona experimenta estrés cuando siente que las demandas exceden los recursos personales y sociales con los que cuenta. Y puede sentir esto desde mucho antes, desde 2 semanas antes, 3 semanas antes, posteriormente, incluso a lo mejor sí tiene las capacidades para salir adelante, pero si siente que no lo tiene, entonces se va a estresar. Entonces, una de las causas principales del estrés en los seres humanos no es tanto la situación externa, muchas veces, sino la manera en que nos vinculamos con lo que sucede. Las expectativas que tenemos de algo, los miedos que tenemos de algo, las dudas que tenemos de algo, eso es lo que genera muchísimo estrés, cómo lo percibimos, ¿no? Por eso el elefantito con el ratón, pues no le va a hacer nada, pero si lo percibes como que sí, pues entonces ahí te da. Entonces aquí algo muy importante es que pues, la principal causa del estrés muchas veces no es tanto lo que está afuera, sino es cómo lo percibo, y percibo las cosas a través del filtro de mi mente. Mi mente es la principal creadora de muchos de los miedos, expectativas y cosas que tengo que me estresan. Y entonces, habiendo visto estas causas, ¿no?, del estrés, la pregunta es, ¿podemos lidiar con el estrés? ¿Podemos vivir sin estrés crónico si seguimos viviendo en la Ciudad de México y si seguimos teniendo más o menos las demandas y demás que tenemos hoy? Pues aquí dicen como que sí. Y pues sí, la tesis es sí, ¿no? Y sí, sobre todo, si nos damos cuenta de esto, de que es la mente y no el mundo la causa principal de mi estrés. Y pues eso ya lo decía Viktor Frankl, no sé si lo conocen. Él es muy famoso por ser uno de los sobrevivientes del Holocausto. Y entonces él hizo toda una teoría sobre la importancia de tener propósito en la vida. Pero algo que decía él es que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que siempre podemos hacer. Entonces los desafíos van a estar presentes, pero sí hay una opción que está en nosotros, ¿no? Y hoy sabemos, de hecho, que los seres humanos somos mucho más maleables de lo que antes se pensaba. Antes se pensaba, por ejemplo, que pues si me estreso fácil o no, si estoy preocupona, si soy distraída, etcétera, pues eran cosas de la personalidad que se fijaban cuando éramos pequeños. Pero hoy sabemos que el cerebro es muy plástico y que de hecho también no solamente se hacen conexiones cerebrales durante toda la vida, sino también incluso se generan neuronas durante toda la vida y entonces podemos, por ejemplo, cambiar estos hábitos internos sobre cómo nos vinculamos con el mundo. Y además existen ya técnicas que han sido validadas científicamente que nos dicen cómo podemos conscientemente, de alguna manera, recablear nuestro cerebro para poder vincularnos con lo que sucede de manera sana. Y en vez de estar gastando todos nuestros recursos de forma inútil y generando un montón de problemas, ¿cómo podemos aprender a ver la amenaza cuando está ahí y estar realmente con todos nuestros recursos presentes para enfrentarla, pero no antes ni después cuando no es necesario, ¿no? Entonces, estas técnicas han venido mucho de la neurociencia, ciencias cognitivas, etcétera, y son técnicas que es justamente lo que estaremos, y ahorita detallaré más cuáles son las técnicas que estaremos usando en este Stress Toolbox. Y sabemos que estas técnicas no solo son efectivas para lidiar mejor con el estrés, sino como estamos trabajando con la mente y con el cerebro, de hecho también son técnicas que mejoran nuestras habilidades cognitivas y también en general se le llama funciones ejecutivas, memoria, etcétera. Reduce fatiga emocional y la depresión, aumenta creatividad, se puede evaluar cómo modificar el cerebro, fortalece el sistema inmunológico, incrementa efectividad de tratamientos, cambia la expresión de los genes, incrementa la productividad y incluso nos hace más felices, ¿no? Están relacionadas con el bienestar. ¿Qué es cambiar la expresión de los genes? Hay un experimento muy importante que se hizo con personas que estaban haciendo estas técnicas y midieron la telomerasa, que es una enzima que protege
el crecimiento de los cromosomas. Entonces lo que vieron es que cambiaba, cuando tú hacías estas técnicas, cambiaba cómo se comportaba esa enzima, protegiendo, por ejemplo, el deterioro de los genes. Entonces eso desde un punto de vista. Y desde el otro punto de vista también ha habido muchos estudios de epigenética, de que justamente tú ya tienes una carga genética y, por ejemplo, mi mamá es diabética, pero ciertas técnicas, lo que yo hago, sí puede determinar qué tanto se expresa o no se expresa un gen, ¿no? Y entonces eso también se ha visto, como estas técnicas inciden en la capacidad o no de expresarse de los genes que yo ya traigo. Uh-huh. Y de hecho nosotros cuando empezamos como a trabajar estas técnicas, también hicimos una investigación que les quería platicar un poquito. Esta investigación la hicimos en el 2015, cuando nos invitaron a trabajar en la Secretaría de Hacienda por 2 razones. Una, porque veían como el estrés que tenían las personas, veían que había como mal clima laboral, pero también veían, pues querían cuidar un aspecto ético. Entonces, también les enseñamos algunas técnicas, por ejemplo, de colaboración y de toma responsable de decisiones, etc. Hicimos una investigación donde estuvo la Universidad de Wisconsin, un centro que se llama el Mandel Life Institute, y ganamos un grant de la Fundación 1440 para hacer esta investigación, y donde más vimos que tenía impacto el programa que estábamos ofreciendo fue justamente en el estrés. Y eran personas que estaban como cargadas de trabajo, estaban entregando presupuestos, etc. Y ahí es donde vimos la mayor incidencia. De hecho, Emi estuvo dando muchos de esos cursos. Y también tenemos muchos reportes de la Dirección de Recursos Humanos que nos decía cómo también a través de bajar el estrés y de tener estas técnicas había incrementado la productividad, porque las personas faltaban menos, porque se enfermaban menos, pero no solo eso, sino que se metían en menos líos y entonces cerraban más proyectos, ¿no? Entonces las capacidades técnicas no habían cambiado, pero estas habilidades les habían ayudado en ese par de aspectos. Entonces algo que nosotros promovemos mucho es poder también, ¿no?, hacer evaluaciones cuando es posible. Entonces ahora, pues sí, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la propuesta que estamos trayendo para lidiar mejor con el estrés crónico y el burnout? Pues lo primero tiene que ver con darnos cuenta de que la causa principal del estrés está en la mente y que nuestra mente usualmente no la hemos, o sea, paradójicamente no la conocemos tanto ni tampoco la hemos entrenado. Y a veces pareciera, nos gusta esta metáfora de la mente, tenemos varias, pero esta es muy famosa, que la mente se comporta como si fuera un chango que a veces está vuelto loco saltando de una liana en otra, y si han tomado las clases de meditación con Isabel, pues seguramente habrán visto, ¿no?, como toda la agitación que está en la mente. Pero no solo eso, sino que también este chango está como todo el tiempo contándonos historias. Entonces nos cuenta historias de, híjole, no voy a lograr hacer tal cosa, o sentimos, no sé, demandas, si no entrego esto a tiempo, va a ser el fin del mundo, pensamientos catastróficos, se pierde a veces, se confunde, no tiene idea de para dónde ir, y también a veces ve enemigos donde no necesariamente los hay, es que el problema es fulanito que nunca me escucha y que es de lo peor, y entonces voy a tener que alejarme. Entonces tenemos todo el tiempo esta mente que nos lanza estas ideas y no la conocemos, y no solo no la conocemos también, sino que a veces con este chango pues nos relacionamos de 2 maneras. O le hacemos caso a lo que dice la mente y entonces nos vamos con la historia del estrés, o nos tratamos de rechazar, ¿no? No me quiero estresar, me voy a desconectar completamente, me voy a ir a contar ovejitas o que me hagan un masaje, pero no trabajamos con la causa principal, que es este chango diciéndonos todas estas historias y saltando de un lugar al otro. Entonces, todas las técnicas que nosotros estamos proponiendo están relacionados con cultivar nuevos hábitos de cómo nos relacionamos con nuestra mente y con todas las situaciones. Cómo podemos convertir a este chango de la mente no en ni un como jefe que sigo ciegamente, ni un enemigo, sino más bien en mi aliado, para estar como presente y con todos los recursos para las demandas que me enfrento. Y esto lo vamos a hacer a través de cultivar nuevos hábitos emocionales y mentales y de conducta. Esos van a ser los ejes. ¿Y cómo?
pues lo que estamos proponiendo es una como caja de herramientas donde trabajamos con básicamente 4 tipos de herramientas. Herramientas de atención, entonces si el chango está como vuelto loco, distrayéndose, enganchado con una idea, ¿cómo puedo realmente tener una mente que está presente, que está calma, que está clara, que me permite ver entonces las situaciones pues, con mayor claridad? Herramientas que le llamamos B de bondad, que son herramientas realmente de cómo me puedo conectar con otros. Muchas a veces de las causas del estrés tiene que ver con las relaciones que tenemos tanto con colegas laborales, pero también las relaciones en casa, ¿no? Entonces, si tengo un problema en casa, pues eso me lo estoy trayendo completamente al trabajo. Entonces, las herramientas de bondad están dirigidas a cómo puedo mejorar mis relaciones con otros, ¿no? Para que en momentos además de estrés, las relaciones no sean como un peso extra, sino podamos ayudarnos entre todos. Las herramientas de claridad tienen que ver con estas historias que nos cuenta el chango, ¿no? Entonces, identificar cuáles de estas historias que la mente nos cuenta son realmente reales, ¿no? Y entonces, si tengo una demanda que tengo que atender y tengo que buscar una solución, ¿cuáles son más bien anticipadas, imaginadas, vienen del miedo, vienen de creencias que no están sustentadas en la realidad? Y entonces, ¿cómo puedo tener una mente que sea mucho más clara con respecto a la situación y también creativa para buscar soluciones ante las demandas reales? Y finalmente, un sentido de dirección y propósito, ¿no? Algo que pasa con el estrés es esta como depresión que decías, que además pierdes el rumbo, que no te sientes conectado con lo que haces. Entonces, trabajar con nuestro sentido de dirección, tanto personal y cómo se alinea con lo que estamos haciendo, es una también de las mejores protecciones contra el estrés, también que se ha estudiado. Entonces, estos ABCDs, también se les llama a veces el ABCD del bienestar, porque no solamente nos ayudan a combatir el estrés, sino son los como ladrillos para cultivar un bienestar interno, ¿no? Y esto lo dice mucho el director del Centro de las Mentes Sanas en la Universidad de Wisconsin, que es uno de nuestros aliados. Entonces, de ahí viene un poco este modelo. Y pues, ¿qué instituciones están desarrollando programas similares? La verdad es que programas similares con esta estructura de trabajo interno, pues ahora es un tema muy importante, ya desde hace algunos años en las principales universidades del mundo. Se inició mucho en Estados Unidos, ahora ya se ha extendido en todo el mundo, y por supuesto que Google ha sido también pionero con este programa de Search Inside Yourself y aplicarlo y traerlo, ¿no? Realmente al trabajo con los empleados. Entonces, son programas que están alineados con nuestra propuesta. Nuestra propuesta se distingue porque la hicimos mexicanos para México, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos también ofreciendo. Y un poco el mapa y la ruta de cómo estaríamos trabajando es que vamos a trabajar estas herramientas en 8 sesiones, ¿no? Entonces, la idea es juntarnos una vez por semana, un par de horas, e ir abordando las herramientas de atención por estas sesiones, las de bondad, las de claridad y las de dirección, ¿no? Entonces, vamos a nuevamente a entender qué es el estrés, cómo trabajar con ellos. Cuando estamos estresados, lo primero que necesitamos hacer es aprender a calmarnos un poquito, ¿no? No tomar decisiones. Entonces, ¿cómo nos calmamos? ¿No? Es muy fácil decir cálmate, pero ¿cómo le haces? Es lo que vamos a estar viendo. También aprender a cambiar el vínculo mismo con el estrés y lo que me está sucediendo. Empezar a trabajar con las causas del estrés, estos pensamientos como que distorsionan, que sesgan, que exageran, y poder cultivar una mente más clara e inteligente ante las demandas que estoy teniendo. Finalmente, aplico todo eso para mis relaciones, para poder conectar con otros, para poder solucionar conflictos que estaban mencionando por ahí, y también para hacernos un equipo más efectivo. Y finalmente, el programa termina con cómo poder realmente usar cada una, les damos una herramienta y la idea es que la usen, ¿no? Y sea muy aplicado a cómo usar cada una de estas herramientas, pero al final tendríamos herramientas personales y un plan personal de trabajo y también un plan en equipo, ¿no? De cómo podemos darle continuidad a todo este trabajo. Entonces, este es el mapa y la ruta en general en que consiste el Stress Toolbox. Y la idea es que, pues ante las constantes demandas y situaciones de la vida que a veces parecen como un mar picado, en vez de que el mar me esté revolcando continuamente,
yo ahora tendría un conjunto de herramientas basadas en la atención, la bondad, la claridad y la dirección, que me darían la capacidad para que cuando viene la ola, en vez de aterrorizarme, poder surfear, ¿no? Como en la imagen. Y ahí dice que tenemos una oferta especial para Google, que es de 3x1, y esa oferta consiste en que justo con estas herramientas, lo que les decía, no solamente vamos a estar trabajando con el estrés, sino son herramientas indispensables para regular las emociones en general y para cultivar mayores bienestar y mejores relaciones. Entonces, bienestar personal y bienestar social. Por eso es 3x1 en esta ocasión. Y pues esto es todo lo que les quería presentar el día de hoy.